Bueno, jóvenes, continuando con la clase del día de hoy, en este video vamos a ver, ¿no? la situación significativa inicial de la plataforma. Recordemos que estamos viendo el tema de progresiones aritméticas o llamado también sucesiones aritméticas. Nuestra situación significativa se titula el deporte y el tiempo libre, ¿no? Entrenar de manera constante nos brinda una infinidad de beneficios, siendo la mejora en nuestra salud mental uno de ellos. No es un secreto que la práctica del deporte ayuda a mantenerse sano y en forma. Sin embargo, también tiene otras ventajas como la mejora de la autoestima, flexibilidad, fuerza y descanso. Los programas de actividad física en el tiempo libre deben proporcionar relajación, resistencia, fortaleza muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo con el espacio y el tiempo a través del movimiento se construyen numerosos aprendizajes del ser humano. Esta construcción se realiza a través de una sucesión de experiencias educativas que se promueven mediante la exploración, la práctica y la interiorización, estructurando así el llamado esquema corporal. Haciendo uso de su tiempo libre, un deportista comienza a prepararse para participar en una maratón. El primer día corrió 3 kilómetros y cada día siguiente corre 1,5 kilómetros, o sea, 1,5 kilómetros más que el día anterior. Si la maratón en la que participará es de 42 kilómetros, ¿no? Responde las siguientes preguntas. Letra A. ¿Cuál es el modelo matemático patrón de la secuencia que representa la situación? ¿En qué, ¿no? ¿O en qué día recorrerá 15 kilómetros? ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido los días 6 y 7 respectivamente? ¿Qué día, como mínimo, podría decirse que ya está en condiciones de participar óptimamente en dicha competición? ¿Cuántos kilómetros recorrerá en total los días que dure el entrenamiento? ¿De qué trata el problema? Sobre el deporte y el tiempo libre de un deportista que utiliza para entrenar una maratón para una competencia de 42 kilómetros. ¿Qué me pide? Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el modelo matemático patrón de la secuencia que representa la situación? ¿En qué día recorrerá 15 kilómetros? ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido los días 6 y 7 respectivamente? ¿Qué día como mínimo podría decirse que ya está en condiciones de participar óptimamente en dicha competición? ¿Cuántos kilómetros recorrerá en total los días que dure el entrenamiento? ¿Cuáles son los datos? Nos ha presentado la siguiente información. El primer día corrió 3 kilómetros y cada día siguiente corre 1,5 kilómetros más que el día anterior. Va a recorrer 42 kilómetros en la maratón. ¿Qué estrategias utilizaremos? Analizaremos y plantearemos matemáticamente la situación mediante una tabla, relacionándolo con la progresión aritmética. Se forma la progresión aritmética con los datos mencionados, ¿no? Tenemos el primer término a sub 1, segundo término a sub 2, tercer término a sub 3, cuarto término a sub 4, quinto término a sub 5 y el sexto término y así sucesivamente hasta el término enésimo, el último término. Podemos observar entonces el primer término, ¿no? O el primer día, primer día recorrió 3, el segundo día 4,5 y así sucesivamente. ¿Cómo voy calculando los valores? Recuerda que va de cuánto en cuánto, jóvenes, de 1,5 más 1,5. Eso es el valor de la razón, ¿no? 3 más 1,5, 4,5. Calculo entonces el otro término. 4,5 más 1,5 sería 6. El siguiente término calculo, ¿no? 6 más 1,5 sería 7,5. El quinto término para calcular, ¿no? El valor, como va de 1,5, 7,5 más 1,5 sería 9, ¿no? Y así sucesivamente. Voy calculando los términos. Deducimos la fórmula general entonces, o el patrón, ¿no? Lo que nos está pidiendo, ¿no? O el modelo matemático.
el primer término a sub 1 es 3, ¿cómo calculo el segundo término? El segundo término calculo primer término más la razón, 1,5. O lo puedo representar primer término por 1,5 por 1. ¿Por qué por 1? Porque es 1 menos que la cantidad de términos. Como estamos en el término 2, entonces sería 1, ¿no? 1 menos. Esto me daría 4,5. Tercer término. 4,5 más 1,5 es igual a 3 más 1,5 por 2. ¿Por qué 2? Es 1 menos que la cantidad de términos. Sería entonces 6, ¿no? Calcule el siguiente. El término 4, o haga sub 4. El término 4 sería el término 3 más la razón, que es 1,5, lo puedo representar primer término 1,5, que es la razón, por la 1 menos que la cantidad de término. Como el término es 4, ahora sería 3, ¿no? 1 menos. Ahí esto me daría 1,7,5, ¿no? Quinto término. El quinto término sería el cuarto término más la razón, 1,5. Lo puedo representar primer término más 1,5 que la razón por 4. ¿Por qué por 4? Porque es 1 menos que la cantidad de términos. Término 5. 5 menos 1, 4. Ahí está. De ahí sale. Entonces sería 9. Entonces ya puedo deducir. Sigo haciendo, ¿no? Término 6. El quinto término más la razón. O lo puedo representar primer término 1,5 por la cantidad 1 menos que la cantidad de términos. Como está en el término 6, ahora es 5, ¿no? 1 menos. Y lo multiplico y me saldría 10,5. Y así ya puedo entonces deducir que el término enésimo o modelo matemático es del último término a sub n, o el término enésimo es igual, primer término por la razón. Por la razón menos 1 menos que la cantidad de términos. Como la cantidad de términos es n, o sea, término enésimo, entonces sería n menos 1. Y de manera general, para cualquier progresión aritmética, es esta la expresión. A sub n es igual al primer término más por la razón menos 1 menos que la cantidad de términos. Sería n menos 1, ¿no? Ahora voy a contestar la pregunta. ¿Cuál es el modelo matemático patrón de la secuencia que representa la situación? Entonces nuestra respuesta sería de esta manera, ¿no? Primer término es 3 más por la razón, que es 1,5, 1 menos que la cantidad de términos n menos 1, o lo puedo representar de esta manera resolviendo, ¿no? Resolviendo el término anterior, ¿no? Más por la razón, por la cantidad de términos. Ahí está. Por la razón, por la cantidad de términos. Lo puedo representar de dos formas, ¿no? Ahora continuamos, jóvenes. Entonces, ahora vamos a contestar la pregunta B. Dicen que día recorrerá 15 kilómetros. Tenemos nuestro cuadro, ¿no? Nuestro cuadro, nuestra tabla, dice el número de días. El primer día recorre, ¿cuántos kilómetros, jóvenes? 3 kilómetros. Segundo día, 4,5. Tercer día, 6, porque va de 1,5 más 1,5 el valor de la razón, ¿no? O diferencia común también llamada. Cuarto día, 7,5 y así sucesivamente, ¿no? Pero en este caso, jóvenes, dice donde la razón o diferencia común es igual a 1,5. Acabamos de decirlo. Primer término 3, término anterior, o sea, como calculo, 3 menos 1,5, término anterior, 1,5. Último término, que es en particular es 15, porque me dice en qué día recorrerá 15 kilómetros. Quiere decir que es el último término en particular con respecto a esta pregunta, ¿no? Entonces, para calcular en qué día, lo único que hacemos es reemplazar en la expresión general o en el término general o modelo matemático, se llama la secuencia o el patrón que se sigue, sería primer término más 1,5, que es la razón, 1 menos que la cantidad de términos, ahí está, es igual, resolviendo como acabamos de verlo también acá, que eso es el término enésimo, 1,5 más 1,5 que es la razón por la cantidad de términos. Reemplazando valores tendríamos entonces, jóvenes, ¿no? Reemplazando valores tendríamos, si ya sabemos que cuánto vale el término o el término enésimo o el último término vale 15, lo único que hacemos es reemplazar el valor, ¿no? Resolviendo la expresión tendríamos, ¿no? 15 es igual a 1,5 más 1,5n. El 1,5 como está sumando pasaría el otro miembro a restar
y solo me quedaría 13,5 es igual a 1,5 por n, pero este 1,5 como está multiplicando al n pasaría al otro miembro a dividir, entonces al dividir n me daría 9. Contestando la pregunta me dice, en el día 9 o noveno día va a recorrer 15 kilómetros, ¿no? Muy bien. Bueno, continuando, nos dice la pregunta C, dice, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido los días 6 y 7 respectivamente? Reemplazando valores en la regla de formación de la sucesión aritmética, tendríamos entonces en el día 6, término 6 es igual a primer término más 1,5, que es el valor de la razón, 1 menos que la cantidad de términos 6 menos 1. Entonces, operando tendríamos 5 por 1,5 más 3, ¿ya? Sería 7,5 más 3, ¿cuánto sería, jóvenes? Entonces, 10,5 kilómetros recorre en el día 6. En el día 7 lo único que hago es sumarle, ¿no? La razón, ¿no? 10,5 más 1,5 tendría entonces 12 kilómetros, ¿no? 12 kilómetros. Muy bien. Habrá recorrido en los días 6 y 7 10,5 kilómetros y 12 kilómetros respectivamente. Muy bien, jóvenes, continuamos. Vamos a contestar ahora la pregunta de ¿qué día como mínimo podría decirse que ya está en condiciones de participar óptimamente en dicha competición? Donde podemos recordar la razón o diferencia común es 1,5 porque va de 1,5 más 1,5 la sucesión aritmética, primer término es 3, término anterior 1,5, ¿no? Restamos, ¿no? Primer término menos 1,5 me da el término anterior, ¿no? Último término en esta particular es 42 porque dice que va a recorrer 42 kilómetros en el maratón, ¿no? Lo que vamos a entonces es reemplazar. Ya conocemos cuánto vale a n, entonces reemplazamos el valor de a n que vale, reemplazando valores que vale 42, ¿no? Lo único que hago es resolver la situación, ¿no? 1,5 por n, 1,5n y 1,5 por menos 1, menos 1,5, ahí está. Luego, como podemos resolver 3 menos 1,5 me daría 1,5, ¿no? Ahí está. 42 es igual a 1,5 más 1,5n. Entonces, puedo pasar al otro miembro como está sumando a restar, ¿no? Me quedaría entonces, jóvenes, 40,5 es igual a 1,5. El 1,5 como está multiplicando al n porque yo quiero calcular el valor de n. Recuerda, n viene a ser la cantidad de días, ¿no? Pasa al siguiente miembro a dividir. N vale 27. Entonces estaré en condiciones de participar como mínimo en el día 27, ¿no? En el día 27 porque mínimo tiene que recorrer 42 kilómetros para estar preparado para la... Podemos ver acá otra forma de resolver la pregunta D, ¿no? Otra forma de resolver, podemos recordar también acá la razón o diferencia común es R vale 1,5, primer término 3, término anterior es 1,5 y el último término es 42. Muy bien. Podemos utilizar la expresión que ya hemos deducido anteriormente, porque n es igual al último término menos el término anterior sobre r, o puedo utilizar la otra expresión, el último término menos el primer término sobre la razón más 1, aumentamos en 1, ¿no? Entonces en la situación tenemos último término 42 menos el término anterior 1,5 sobre 1,5 sobre la razón, me daría, resolviendo 40,5 sobre 1,5 sería 27. Entonces yo puedo decir en el día 27, ¿no? Estará en condiciones de participar como mínimo en el día 27. Esa sería otra forma de resolver de la pregunta D anterior. Vamos a ver ahora la pregunta E. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en total los días que dure el entrenamiento? Donde podemos recordar, primer término 3, último término 42, cantidad de términos es igual a 27, ya conocemos la cantidad de términos, acabamos de calcularlo, ¿no? Nos está pidiendo la suma de términos de dicha sucesión, porque nos pide, ¿no? ¿Cuánto recorrerá, ¿no? Desde el primer día hasta el día 40, hasta el último día, hasta el día 27, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es
recordar la expresión, la fórmula, como podemos llamar, ¿no? Cómo se calcula primer término, ¿no? La suma de términos, cómo se calcula primer término, más el último término sobre la razón y por la cantidad de términos. Reemplazando nada más tendríamos entonces, jóvenes, ¿no? Primer término 3, último término sería 42 sobre la razón que es 2 por la cantidad de términos que es 27 términos. Resolviendo esto, 3 más 42, 45, puedo multiplicar y luego dividirlo, me daría 22,25 por 27. Y esto sería, como resultado, 607,5 kilómetros, ¿no? Quiere decir entonces los días que dure el entrenamiento recorrerá 600,5 kilómetros, ¿no? Como mínimo. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos.